José Antonio. Es Sí, igual que la última que me mandaste ahorita. ok, perfecto. Bueno, buenas noches, compañeros. A mí me toca hablar del capítulo 2 del libro que nos dejaron de Explícame la persona. Eh, bueno, el título es El conocimiento humano sensible, los sentidos externos, la sensación, las causas y los umbrales. Hoy voy a exponer el capítulo 2 del libro Explícame la persona, que trata sobre el conocimiento humano sensible, específicamente los sentidos externos. La idea principal del capítulo es la siguiente. Aunque el ser humano piensa y razona, todo empieza por la experiencia sensible. Por eso Aristóteles dice una frase muy conocida, la cual es, nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Así La es. diapositiva 2. ¿Esta? Ajá, sí. Ok, dice número 2, un solo conocer humano. Hay dos niveles que son cinco fases. Nivel sensible son dos fases y nivel intelectual son tres. Como lo vemos a continuación, el nivel sensible tiene los sentidos externos y número dos, los sentidos internos, que es la imagen y la memoria. El nivel intelectual, que son tres fases, tiene lo que es el concepto, el juicio y el razonamiento. Ahora, primero, ¿qué es conocer? Conocer es cuando un sujeto, ya sea humano o animal, entra en contacto con la realidad y la representa dentro de sí. Por ejemplo, con una sensación, una imagen o un concepto. Algo importante es que en el conocimiento la realidad viene hacia el sujeto, o sea, el objeto se nos presenta y el sujeto lo recibe sin modificarlo. Entonces, conocer no solamente es inventar, sino que captar lo real. Diapositiva 3, por favor. Los sentidos externos son las facultades para conocer las cualidades materiales, que son cinco: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido capta un tipo de estímulo específico, que son la base del conocimiento humano en lo cotidiano. Si se pueden dar cuenta, abajo están agrupados las cinco facultades que tenemos. Ahora, el autor nos explica que el conocimiento humano es un solo proceso unitario, pero que tiene dos dimensiones. La dimensión sensible es la que depende de nuestros sentidos y la dimensión intelectual es la que depende de la inteligencia y se organiza en dos niveles y cinco fases como lo habíamos comentado: sentidos externos, internos, concepto, juicio y razonamiento. Es decir, primero siento y luego lo proceso y después lo entiendo. O sea, primero pasa por eh, el sentir, después es el procesamiento y al final es el juicio del entendimiento. Diapositiva 4, por favor. Órganos y estímulos. Los órganos, que serían el ojo, el oído, la nariz, la lengua, la piel, aunque no tiene algo en común con las facultades, porque las facultades son la vista, el tacto, pero si se dan cuenta, pues a veces se suele llamar a lo mismo, ¿no? En las escuelas nos enseñaron que son juntos, pero aquí los estamos viendo de manera distinta, porque una cosa es la facultad y otra cosa es el órgano físico. Ahora, los estímulos es la luz, que da el color, la vista, la vibración sonora, que es la que entra por el oído, las partículas olorosas, que son las que entran por el olfato, las sustancias disueltas que entran por el gusto, la presión y la temperatura que la podemos sentir con el tacto. Ahora, en sí entra el tema central, los sentidos externos, que son cinco. Como lo repetí: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Estos sentidos son facultades de conocimiento que están en el ámbito de lo sensible, porque nos conectan directamente con el mundo material. Cada sentido tiene su manera propia de captar la realidad. Diapositiva 5, por favor. ¿Qué es la sensación? Nos dice que es el conocimiento inmediato y concreto de una realidad material. Se realiza por facultad más órgano. No es solo impresión física, es el acto en realidad de conocer. Ejemplos: ver, oír, oler, saborear, tocar. Estímulo, fase física; impresión, modificación, que es la fase fisiológica; y la sensación, que es la fase psíquica.
Los sentidos externos trabajan a través de órganos, como lo habíamos comentado. La vista es el ojo, el oído es el oído, el olfato es la nariz, el gusto es la lengua y el tacto es la piel. Y para que funcione un sentido, debe existir siempre un estímulo, que puede ser físico, químico o mecánico. Por citar algunos ejemplos, la luz nos estimula la vista, el sonido estimula nuestro oído y el calor y la presión estimula nuestro tacto. Cada órgano está diseñado para un tipo de estímulo. Por eso el ojo no oye y el oído no ve. Diapositiva 6, por favor. Las fases de la sensación. Fase física, estímulo excitante, impacta al organismo. Fase fisiológica, impresión, modificación. Y fase psíquica, la sensación, que es la especie expresa de lo físico a lo mental con base real. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la sensación? La sensación es el conocimiento inmediato y concreto de una realidad material obtenida por la respuesta del órgano a un estímulo. Y algo clave, la sensación no es solamente una impresión física, sino un conocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo que entre la luz al ojo a que yo realmente vea un árbol. Aquí hay un acto distinto. ¿Cuál es ese acto? Es el acto de conocer. Diapositiva 7, por favor. Las tres fases de la sensación. Bueno, tenemos el conocimiento directo, sin imagen intermedia. Conocemos el objeto real. La impresión es condición, no pantalla. Medium quote. Conozco primero una imagen y luego deduzco el objeto. Medium quo. La impresión es el medio por el cual conozco el objeto. Conocimiento sensible y directo. El libro nos explica que la sensación tiene tres fases. La fase física es el estímulo que llega al órgano. Ejemplo, la luz al ojo. La fase fisiológica, se produce una impresión o modificación en el organismo. Esto es, se llama especie impresa, que es una huella impresa. Y la fase psíquica, que aparece en la sensación como conocimiento del objeto. Esto se llama especie expresa, o sea, la expresión mental de lo que realmente se conoce. En resumen, del estímulo físico pasamos a un fenómeno mental, que ahí es donde entra lo que es el conocer. Siguiente diapositiva, por favor. Causas de la sensación dependen del estímulo, pero a través de la respuesta del organismo. Dependen también del sujeto orgánico, psicológico, fisiológico o psicológico, como es la sensibilidad del órgano y otros estímulos, la atención y la concentración y el hábito. Aquí el autor, por lo que yo estuve viendo, hace una aclaración muy importante. La impresión no es como una imagen intermedia, que primero conozco para después conocer el objeto. O sea, en pocas palabras, el conocimiento no funciona así. Objeto, copia mental, yo conozco, la copia. No, no, no es así. Lo que dice es que la impresión es una condición para conocer, o sea, un medium quo, un medio por lo cual yo conozco. Entonces, el conocimiento sensible es directo. Yo conozco el objeto real, no una pantalla dentro de mi mente. Diapositiva 9. Después se concluye que la sensación depende de dos cosas, del estímulo y de la situación. Es decir, aunque haya estímulo, no siempre se produce una sensación igual. Ejemplo, si yo estoy cansado o distraído, puedo tener estímulos, pero percibo menos. Esto se resume con una frase clásica. Lo recibido se recibe según el modo del recipiente. O sea, depende del sujeto que recibe. Las leyes psicofísicas, que son los umbrales, se encuentra el límite inferior, que es el que debe superar un mínimo, el límite superior, que es la percepción, que no es infinita, el límite diferencial, que es el cambio mínimo perceptible, y la energía específica, que cada sentido traduce a su modo en un umbral inferior. Finalmente, este capítulo nos explica las leyes psicofísicas, que son los límites de la sensación. Ley del límite inferior: para percibir el estímulo debe superar un mínimo. Si es muy pequeño, ni lo notamos. La ley del límite superior, que es la segunda, es que la percepción no es infinita, hay un máximo. Ejemplo, los ultrasonidos los oye el perro, pero nosotros no. La número 3, que es el límite diferencial, es que para notar un cambio debe ser suficientemente grande. Por ejemplo, entre una luz de 95 watts y una de 100 watts, casi ni se nota la diferencia.
La energía específica es como lo dice, que cada sentido tiene su modo. Ahora, la ley de energía específica de los sentidos es que cada sentido traduce el estímulo a su modo. Por ejemplo, presionar el ojo puede causar destellos, aunque no haya luz. Y para finalizar, creo que sigue una más, maestro. Sí. Ejemplos para explicarlo. Inferior, un susurro lejano puede no percibirse. Superior, el ultrasonido, el perro sí, el humano no. Diferencial, cambios mínimos de luz o volumen que ni se notan. Y la energía específica es la presión en el ojo que les comenté, y el mismo estímulo es una sensación. Para concluir, el conocimiento humano inicia por la sensibilidad. Número dos, los sentidos externos nos conectan con la realidad. Número tres, la sensación es conocimiento inmediato, pero tiene condiciones y límites. Y número cuatro, aunque depende del estímulo, también depende del sujeto y su situación. Con esto entendemos que el ser humano no conoce solo con el cuerpo, sino con la mente. Conoce como persona uniendo sentidos e inteligencia. Gracias y es todo. Muy bien, Antonio. Muy bien explicado. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran